Queridos hermanos y hermanas, si se dan cuenta, ya estamos avanzando en este camino hacia la Pascua durante el tiempo de Cuaresma. ¿Y se acuerdan ustedes del domingo pasado? El domingo pasado, en el primer domingo de Cuaresma, veíamos a Jesús luchando contra el diablo y luchando contra su plan diabólico, porque el enemigo del bien quería apartar a Jesús de la misión que el Padre le había dado. Y entonces le habla de un bienestar exagerado, del consumo, de la abundancia, del poder, de la gloria, y todavía querer justificar todos estos pecaditos con la palabra, con la manera de actuar de él, con su religiosidad. Y entonces Jesús, ustedes todavía recuerdan cómo vence al mal, al diablo, con la palabra de Dios. Y le cita a cada tentación la palabra de Dios. Y le está diciendo a sus discípulos que en este tiempo de Cuaresma tenemos que escucharle a Él. ¿Para qué? Para tener esas actitudes de servicio, de solidaridad, tener esta apertura de corazón a Dios para poder caminar hacia el gran día de la Pascua de Resurrección. ¿Y qué es lo que quería el diablo? Apartar a Jesús del camino de salvación. ¿Y qué quiere de nosotros? Pues alejarnos de Dios y decir que Dios no tiene hoy día cabida en mi corazón, en la sociedad. Y si nos los alejamos y nos olvidamos de Dios, estamos perdidos, queridos hermanos y hermanas. Y en este segundo domingo de Cuaresma, Jesús tiene que ir a Jerusalén, porque como todo profeta debe cumplir su misión en la ciudad de Jerusalén, y allá él tendrá que entregar su vida por la salvación y el rescate de muchos. Y ahí el Señor y los evangelistas nos dirán que debemos levantar nuestra mirada hacia aquel que traspasaron, de donde nos viene nuestra salvación. Y también hoy día tenemos que poner en práctica esa invitación de Yahvé Dios a nuestro padre en la fe, Abraham. Mira el cielo, contempla las estrellas, ¿eres capaz de contarlas? Y la respuesta va a ser que es imposible, pero Yahvé va a decir, tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas del cielo. Y entonces él va a convertirse en una constelación, una grande, 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 y nos invita a nosotros a decir, miren hacia el cielo, porque nuestro destino está allá arriba, pero pisando bien esta tierra que tenemos que transformar, que tenemos que cambiar. Nuestra vida también se tiene que transfigurar. Y miren, el ejemplo nos lo da Jesús. Jesús va camino hacia Jerusalén y antes quiere hacer ver el resplandor de la gloria a estos discípulos que se acobardan de la cruz, que se acobardan del sacrificio y que se acobardan de decirle sí a lo que Dios quiere de su Hijo Jesús. Y entonces le va a mostrar la gloria de la cual todos disfrutaremos un día. Y sube al monte, el monte, lugar de encuentro, lugar de oración. ¿Verdad que ustedes, queridos hermanos aquí presentes, tienen la experiencia y saben lo que hacen nuestros hermanos campesinos en el altiplano en tiempo de Cuaresma? Suben al cerro para reconciliarse, no solamente con Dios y consigo mismo, sino con la comunidad. Oran, celebran la Eucaristía, se piden perdón, se abrazan y bajan, pues transformados y cambiados del cerro donde fueron a hacer esta peregrinación penitencial. Y lo mismo ha hecho Jesús.
Y fíjense, ahí les cubre una nube. Y ustedes saben que en la palabra de Dios, y sobre todo en el Antiguo Testamento, la nube significaba la presencia de Dios que acompañaba a su pueblo peregrino hacia la montaña del Sinaí para hacer la gran alianza, recibir los mandamientos. Y ustedes han escuchado que tienen a su alrededor a Elías y a Moisés, que son y que representan la ley y los profetas. Y lo más bonito es la voz que escuchan los discípulos. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Y en la oración le hemos pedido a Jesús, a Dios Padre, que escuchemos la voz del Señor Jesús. Y entonces los apóstoles reciben del Señor lo que necesitamos nosotros cada día. Es decir, la fortaleza, la valentía para confesar el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y verdad que la tentación que nosotros tenemos en este tiempo de Cuaresma y a lo largo de la vida es la tentación de avergonzarnos, de confesar públicamente nuestra fe en Jesucristo. Y eso es grave. Porque el Señor Jesús dice, si tú te avergüenzas de confesarme delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre Dios. Entonces, querida comunidad cristiana, aunque le insulten, le calumnien, le hablen mal de ustedes por confesar a Jesucristo, adelante, porque vamos por el buen camino. Y entonces, en este año de la fe, que el Papa Benedicto ha proclamado para recordar los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica y los 50 del Vaticano II, nos invita a redescubrir la belleza y la alegría de la fe. Y entonces hoy nos presenta un gran testigo de esta fe, que es Abraham. Y ustedes saben, como dice la carta a los hebreos, que la fe es la manera de tener lo que esperamos. Mediante la fe yo tengo ya aquello que espero, porque Dios es fiel a su promesa. Nos envía a su Hijo, nos da vida nueva a Jesús y a nosotros nos hace hijo en el Hijo. Y podemos llamar a Dios Padre. Y después es el medio para conseguir, para conocer aquello que nosotros esperamos. Y por eso dice el autor de la carta a los hebreos que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, el cual fortalece nuestra fe, que a veces se debilita y la tenemos que alimentar. ¿Y cómo la alimentamos nuestra fe? Pues en primer lugar, viendo aquellos grandes hombres y mujeres que vivieron la plenitud de la fe recibida del Señor y por el bautismo. ¿Y por qué? Porque nos podemos preguntar, ¿qué significa creer? ¿Qué es tener fe? Miren qué afirmaciones más bonitas contemplando a Abraham. Fe es confiar en Dios. Sal de tu tierra y vete donde yo te voy a mostrar, la tierra que te mostraré. Entonces nos dice, hermano, hermana, confía en Dios, no te va a abandonar en las buenas y en las malas, aunque tú no lo veas, el Señor va a estar presente y va a iluminar tu camino y te va a dar fortaleza, te va a dar alegría aún en las dificultades, porque como un hijo confía en su padre, nosotros confiamos en Dios. Creer es aceptar la palabra de Dios. Y después tendremos oportunidad de poner en práctica lo que dice la Iglesia. Alimenten su fe, hermanos y hermanas, haciendo oración cada día con la palabra de Dios, que es lo que la Iglesia llama la lección divina. Creer, tener fe, es unir mi vida en fidelidad a Dios. Porque aunque yo sea infiel y no cumpla siempre mis promesas,
Dios es fiel y nos dará a nosotros también el don de la fidelidad. ¿Por qué? Porque creer en Dios es obedecerle, y la obediencia en Dios nos hace verdaderamente libres. Y sin duda, yo creo que creer es alimentar la fe mediante la oración. Y en la escena de la transfiguración, lo más bonito de este día, escuchen a mi Hijo, el amado. Y para escuchar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues silencio, abrir los oídos y sobre todo el corazón para acoger esta palabra liberadora que el Señor nos quiere regalar día tras día. Y escuchemos al Señor de una manera bien práctica, practicando cada día en la familia la lección divina, orar con la palabra de Dios. Y ustedes saben qué es lo que tienen que hacer para iniciarse en la lección divina, en la oración, en la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Saben la primera cosa que tienen que hacer? Se lo digo yo. La primera cosa que tienen que hacer es comprarse la Biblia. Yo me imagino que todos los que están aquí tienen la Biblia, ¿verdad? Porque si no tienen la Biblia, es como si no tuvieran esa rica marraqueta que comemos en el desayuno y que nos alimenta. Y entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es alimento de cada día. Entonces, compramos la Biblia. A ver, toditos tienen la palabra de Dios. A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene la Biblia? Uy, tan poquitos. Muy bien, bajen la mano. Y ahora una palabra más difícil, una pregunta más difícil. Levanten la mano. ¿Quién de ustedes lee todos los días la palabra de Dios? Uy, han disminuido. Y miren, y tienen una ayuda maravillosa en la hojita dominical, porque aquí encuentran las lecturas de todos los días de la semana. Entonces, ánimo. El primer propósito, tengo la Biblia. Segundo, la leo. Tercera cosa que les hace falta para la lectura orante de la palabra, la lección divina, comprarse una punta bola o un lápiz, para que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, subrayar las palabras que más te llegan al corazón. Y sobre todo, los verbos, que son dinamismo, que son acción. Entonces, el primer paso de la lectura orante de la palabra de Dios es lo que se llama la lectura, la lección. ¿Qué me dice la palabra a mí? ¿Qué me dice? Sin subjetivismo, nada. La palabra de Dios es clara, es viva, es tajante, como una espada de doble filo, dicen. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? El segundo momento es la meditación. Voy a meditar esa palabra. Los biblistas dicen que hay que, como hacen las vaquitas, hay que saber rumear. Una vez que se ha comido todo el alimento, hay que rumearlo. Y para que hacerlo nuestro. Después viene la oración, la oratio, es decir, yo los sentimientos que produce esta palabra de Dios, la hago oración. Oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de petición, etc. Pero con una condición, que hay que ser perseverantes y hay que decir, Señor, tú me vas a conceder a mí aquello que yo necesito. Y cuando yo te pido una cosa, aunque tardes en dármela, tienes que decir, Señor, dame paciencia, dame tiempo y que pueda confiar en ti, porque yo sé que tú eres mi padre y si yo soy tu hijo, no serías buen papá si no salieras al encuentro de todas las necesidades que yo tengo en este momento. Y después viene la contemplación.
recordar otra vez todo el pasaje, dejarse envolver por el Espíritu Santo y hacer mío lo que hemos leído, lo que hemos meditado y lo que hemos orado. Y aquí viene ahora lo más lindo. Pedro, que ha dicho: Señor, qué bonito es que estemos aquí contigo y vamos a hacer 3 tiendas, porque es tan maravilloso esto de escuchar tu palabra que no queremos, no un ratito. Dirá Jesús: tenemos que ir a Jerusalén. Y el Señor le dirá: tienes que ir al trabajo de cada día, tienes que hacer las tareas de hogar, tienes que ir. Y entonces tienes que llevar la palabra de Dios a la vida y hacerla vida de verdad. Pues ánimo, en este año de la fe y dentro de unos momentos vamos a recitar el credo de nuestra fe. Entonces, en unos momentos de silencio, desde lo más profundo de su corazón, repitan: Señor, abre mi corazón a tu palabra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Disipa las dudas que tengo a lo largo del día.